momento que viene la lluvia, y si son intensas como hemos tenido estos años, pues con mayor razón, ¿no? Estas semillas tienen que brotar en algún momento. Se pone, digamos, el clima propicio Obviamente. para que esta mala hierba o estas... Claro. Bueno, no hay nada hecho por Dios que sea malo, pero sí es nocivo para el ser humano si es que tiene que caminar o arrastrarse, el caso de un soldado en un campo lleno de cactus, ¿no? Claro. Entonces, hay veces que, sobre todo los niños, los jóvenes, y era lo que tú me decías, tienen que verse obligados para sobrevivir en arrastrarse en estos caminos espinosos. Espinosos, definitivamente. Imagínate, ¿no? En una familia que ella trajo, pues tiene semillas de dolor del pasado, ¿no? De padres separados, o porque no se comprendieron, o porque fueron extremistas en alguna situación, de repente en su exceso de autoridad, o de repente porque, bueno, pues las dejaron con mucha libertad, o ha habido abandono. Entonces todo estas penas o dolores, o niños que han visto a sus padres o a sus madres, ¿no? Que les han sido infiel a su padre, ¿no? Un hijo, por ejemplo, que haya visto que su madre le ha sido infiel a papá. Y imagínate qué dolor debe vivir este niño. Y cuando él ya es adulto o se casa, ¿tú crees que no dudará de su esposa? Por supuesto. Va a ser una persona celosa. Pero doctora, yo me pregunto, ¿por qué esperar a que la persona llegue a determinada edad y esté casado con una pareja, si eso se puede tratar desde la niñez? O sea, buenísimo. O sea, yo digo, una pareja que está en problemas, que ya están arrastrando cada uno una carga fuerte psicológica de experiencias pasadas, el niño, para cortar, bueno, yo pienso, ¿no? Podría ser una manera no esperar a que crezca para cortar ahí, sino cortar desde raíz cuando es niño, no cortar desde raíz cuando ya es adulto. Claro. Yo creo que es una forma más ¿Dónde rápida. crees tú, Belencita, que puede estar la sanación? ¿En el niño o en el padre? En ambos. Madre? En ambos. Definitivamente. Es una terapia familiar. Claro, de eso se requiere, porque es más el padre y la madre el que tiene que curar esa herida y sacar esa semilla que dejaron en los niños, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa cuando estos niños ya son adultos y ya están en el matrimonio? Y como decíamos antes, ¿no? Está enterradito, está tapadito, pero en algún momento pues sale, ¿no? Con lo más pequeño que sucede en el hogar, va a salir todo esto a luz y va a haber peleas, discordia entre ambos, y nuevamente son afectados los niños, ¿no? Y se va arrastrando la cadena. Entonces, pues, para esto es la cura, ¿no? La sanación, ¿cómo? Ahora, ahorita tenemos que ir a una pausa para no ver interrumpida la idea, porque realmente es importantísima. Lo que te pediría en este escaso minuto y medio que tenemos es si puedes brevemente darnos cuáles son los síntomas que uno puede observar en un niño para hacer un tratamiento preventivo temprano, como dice Belén, y para que después en la segunda parte del programa tú nos cuentes ya el caso de los matrimonios disfuncionales, que le llaman ahora. Mira, son varios los síntomas en realidad, Fico, pero los más marcados son estos cuando el niño comienza a querer llamar la atención de todo. Es por su inseguridad, ¿no? Cuando viene alguna visita se pega a alguno de los papás, o el papá o la mamá, y como que perturba inclusive la conversación, o se interpone entre papá y mamá, ¿no? Ese es uno de ellos, es un niño hiperactivo tal vez, o el otro caso que es un niño retraído totalmente, ¿no? Y que inclusive en clase lo vemos que no comparte mucho, ¿no? Siempre tiende a ser callado, y ya la situación está poniéndose un poquito grave, ¿no? Es porque el niño oculta algo y no quiere que le hablen de repente porque no tiene otra cosa en mente que lo que está pasando en casa, ¿no? Y si está conversando con los padres, de repente evita algunas conversaciones porque él solamente está pensando en el dolor que está sucediendo, ¿no? O de repente le dijeron, mira, tú no intervengas, tú cállate o tú vete a otro lugar, porque esta es cosa de adultos. Perfecto, es cosa de adultos y el niño se va.
Bueno, yo no soy ni niño, ni me han votado, pero yo me tengo que ir a un corte. Perfecto, vámonos, Fico. Te pido perdón, Miriam, Belén, y con ustedes, amigos televidentes, en escasos segundos estoy con ustedes tratando este interesantísimo tema. Permiso. Amigos, lo prometido es deuda. Fue un segundo. Aquí estamos con la doctora Miriam Malatrista Puertas, psicoterapeuta, con quien veníamos conversando de la complejidad de su profesión, pero con quien queríamos conversar junto con Belén básicamente lo que es las cargas emocionales que llevan una pareja, un matrimonio, y la explosión y expansión de esa mancha de contaminación hacia terceras personas, ¿no? Entonces, cuéntanos, Miriam, cómo es eso, cómo lo tratas, de dónde viene, a dónde va. Es un campo inexplorado para mí, pero sé que es vasto y rico, ¿no? Es verdad. Mira, sé que suceden las cargas emocionales que decimos dentro de la familia, cuando en la familia no hay un diálogo sincero porque existe el temor, ¿no? Si yo voy a decir esto, papá se va a molestar. O si hablo de tal cosa o hago tal comentario que tengo tales amistades o que quiero ir a tal sitio o hago tales preguntas, mamá va a decir por qué. Entonces esto va haciendo que los hijos sean callados, gracias a que los papás pues como que ejercen un poco de autoridad, o sea, sí, a veces extrema, a veces es poco, pero como que ponen mucho, como dicen ustedes, en tela de juicio todo lo que los hijos traen a casa, ¿no? O se imponen reglas, pero yo siempre lo he dicho, Fico, la informalidad dentro del hogar es buena, muchas veces romper reglas porque tiene que haber diálogos y tiene que sacarse experiencias, pero ¿cómo van a coger experiencias nuestros hijos? Tendrían que cogerlas en la calle con sus propios errores. Soy de la opinión que si los errores los cometen en casa, lejos de poder de repente poner un castigo, es mejor conversarlo, ¿no? Esto que hiciste no está bien, pero cuéntame, ¿qué te llevó a hacerlo? Un ejemplo, cuéntame qué te llevó a hacerlo, y obviamente el hijo va a conversar o la hija, le vas a dar confianza para que esto te cuente, porque es tu amigo, y ahí recién es donde tú le vas a decir, bueno, esto no estuvo bien, mira, tú date cuenta por qué motivo, vamos a analizarlo, pero si tú simplemente vas a poner, esto no se hace, obviamente entonces él va a callar. Pero como a él le gusta hacerlo, lo va a hacer por otro lado. Entonces estamos creando un ambiente de confusión en ellos mismos, ¿no? De cometer errores. Esto se va ocasionando cargas, ¿no? Que en conclusión ellos solos están como viviendo una doble vida y obviamente te carga porque está haciendo una situación fuera, porque así es la vida, ¿no? Con libertades de conocer el mundo, y en casa es otro el ambiente, es diferente, es simplemente reglas muy formales que seguir. Entonces estamos equivocados, ¿no? Ahora la mamá, mira, que tú no hagas esto porque tu papá va a venir y va a decir tal cosa, ¿no? Lamentablemente estos hijos crecen así y cuando se hacen padres no dicen, bueno, yo no puedo ser igual que mi padre, porque mi padre me trató de esta manera
Y yo en ese momento necesitaba un amigo y quería que ese amigo fuera mi padre o mi madre. Pero no. Entonces mejor yo voy a ser amigo o amiga de mi hijo, de mi hija, etc. No, creo que en cierto momento se olvidan y dicen, no, yo soy muy bueno porque mi padre me formó así y puso estas reglas. Y otra vez vuelven a repetir la historia, ¿no? Sería no tomar conciencia de el problema o de que existe un problema subyacente ahí, latente. Sí, pues, sí, como que alguien me dijo en una oportunidad, no sé de qué hablamos, en una anterior entrevista creo, y alguien me dijo, estaba comprando unos dulces en un lugar, y la persona de ahí me dice, la he visto en televisión, y le he entendido de que usted dice que los papás nos olvidamos o las mamás nos olvidamos de cuando éramos terneras, una cosa así, ¿no? La vaca se olvida cuando fue ternera. ¿No? Algo así comentamos. Entonces... Y podría ser el caso, yo en algún momento leí, no recuerdo bien cómo era, pero para que una persona, digamos, tenga una resolución en su vida, tendría que pasar primero por un periodo de crisis y luego de aceptación. Hay personas que solamente hacen crisis y ahí quedan, y hay personas que aceptan sin hacer crisis, ¿no? Entonces, digamos, el caso que usted nos está poniendo de ejemplo podría ser de que esa persona no haya hecho crisis, tan solo se haya sometido a lo que le hayan impuesto el padre autoritario y lo haya hecho suyo, lo haya aceptado y lo ha aprendido, llamémosle así, y lo impone con sus hijos. Sí, pero no podría estar resuelto como persona, porque no hizo esa crisis, ¿no? Obviamente. No pasó por ese periodo de saber qué es lo que realmente él quería. Sí. Y bueno, lamentablemente ahora pues todo va evolucionando, ¿verdad? Y llegamos a este momento lamentable cuando los hijos se rebelan y, como tú dices, sucede la crisis, ¿no? En el hogar. O cuando alguno de ellos, del padre o la madre, a la final se rebeló y quiere hacer en el hogar lo que no hizo de adolescente, ¿no? Y ahí comienzan las infidelidades muchas veces, ¿no? También ha habido el caso de que las madres generalmente tratan de vivir a través de las hijas. De que, por ejemplo, tienen, no sé, 7 años y ya les quieren comprar, no sé, un brasier porque ellas no lo tuvieron en esa edad. O quieren comprarle lo que ellas no tuvieron. Y, por ejemplo, se quieren salir con las amigas de su hija y cosas así. ¿Vivir a través de su hija puede ser? Sí, esto generalmente se da entre los 40 años de edad, un poquito por ahí, entre los 40, 50 y tantos años, porque es la edad en que las mujeres regresamos un poquito, ¿no? Porque tenemos cambios hormonales en esa edad y como que las personas que no vivieron en su debido tiempo, pues como que regresan un poquito, ¿no? Esto a veces se da, ¿no? Pero eso debe originar un problema matrimonial. Y con la hija y con los hijos, ¿no? Muchas veces con los hijos y con la pareja, ¿no? Para esto es de que inclusive se han formado centros, no sé si aquí hay, bueno, creo que sí, donde se prepara a la pareja para esta etapa de puerperio, ¿no? Donde realmente pues tienen que saber comprender a la esposa y guiarlos, ¿no? Guiarla a la esposa y guiar al esposo o a los hijos. Pero ¿qué sucede? Esto sucede gracias a que se saltaron etapas de la vida importantes. De repente una adolescente que se la pasó todo el tiempo trabajando o haciendo lo que decía mamá y no vivió la determinada etapa de su vida. O de repente pues sencillamente vivió bajo un orden, un determinado estilo de autoridad. Ese determinado estilo de autoridad también lo vivió tanto en su familia como hija y luego en su matrimonio como esposa, igual quiere tratar a sus hijos, ¿no? ¿Y qué sucede? Ella no es la amiga o él no es el amigo de sus hijos, ¿no? Porque debe ser, además de padre, además de madre, tiene que ser amigo de sus hijos. Aquella persona que no puede ser un amigo o una amiga de sus hijos es porque realmente en su pasado, ¿no? O en su vida familiar anterior no tuvo realmente este ejemplo, ¿no? No supo ser amiga, ¿no?
no tuvo como amiga a su madre o a su padre, y esto se va arrastrando. Entonces son complejos, ¿no? Y hace un rato usted, doctora, nos hablaba de que uno de los principales síntomas que tienen los niños que están padeciendo esta situación familiar es que tratan de llamar mucho la atención y que son muy inseguros. Eso, me imagino, se arrastra durante todo a lo largo de su vida. Sí, ¿Y eso cómo se ataca? O sea, ¿se ataca hacia la infancia para cortar de raíz? ¿O cómo se puede tratar? Porque yo creo que vivir uno mismo con esa carga de por sí es pesado. Y total. Estar con una persona así y con hijos es más complicado aún. Entonces, ¿cómo podríamos, digamos, con una psicoterapia correcta, llegar y cortar esas raíces que se crearon en el pasado? Bien, mira, para tener un niño seguridad, lo más importante es que este niño sea alimentado del amor de sus dos padres. Como esto no hubo, y por eso el niño o es hiperactivo o es retraído, y obviamente esto lo hace inseguro, ¿no? Esto ha llevado a su nuevo hogar. Perfecto. Vamos a suponer la persona ya tiene 35 años y es una persona insegura, sea hombre o sea mujer, ¿no? ¿Qué es lo que hay,